Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 8 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, entonces no vamos a caminar en nuestra vida en tinieblas, porque vamos a dejarnos guiar de la palabra de Dios que nos lleva hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14, 6. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, para que perseverando en la palabra de Dios demos mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, del versículo 34 al 44. Y al desembarcar, vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿cuántos panes tienen? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces, pues comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras 12 cestos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle compartir, denle me gusta para que esta plataforma lo recomiende a más personas. En el Evangelio del día de hoy, en la buena noticia del día de hoy, Marcos 6:34 en adelante,
nos dice la palabra de Dios, y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús había estado a un lado del lago, se fue con sus discípulos para que descansaran, pero la gente se fueron corriendo tras él. Y cuando él desembarcó, vio a mucha gente, porque la gente tenía hambre. El Salmo 63, versículo 2, Señor, mi alma tiene sed de ti. La gente tenía hambre de escuchar a Jesús y estaban como ovejas que no tienen pastor. Por eso Jesús, que es el buen pastor, dice él, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, dice Juan 15:12. Entonces, Jesús, que es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, mira a esta muchedumbre, a muchísima gente que viene tras él, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuán importante es ustedes y yo buscar cada día qué podemos aprender del Señor, qué podemos aprender de la palabra del Señor, para así ponerla por obra, no solamente para quedarnos un momento emocionados, un momento, oh, qué bonita la palabra de Dios, oh, pero ¿qué pongo de eso en obra? ¿Qué llevo a la acción? ¿Qué es lo que pongo en práctica de lo que leo, de lo que escucho? Ahí es donde está el detalle. No podemos quedarnos solamente con algo, con escuchar la palabra de Dios y que nos entre por el un oído y nos salga por el otro. No, Santiago 1:22 dice, el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Dice que Jesús se puso a enseñar. Dice, y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ustedes y yo buscamos del Señor, Él se deja encontrar y siente compasión por ustedes y por mí. Cuán importante es volvernos a los caminos del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Buscad al Señor y resistirle al diablo, y él huirá de vosotros. O Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos al Señor y él se volverá a... Volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Estas personas vinieron a buscar de Jesús y él se puso a enseñarles muchas cosas. Todos los días el Señor espera que ustedes y yo nos acerquemos a Él para enseñarnos muchas cosas. Cuando ustedes y yo oramos, el Señor nos escucha. Cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, el Señor nos habla. Y a veces nosotros decimos, oh, ese pasaje de la Biblia yo ya he leído y he escuchado, pero ¿qué de eso yo pongo en práctica? ¿Qué tanto de eso es lo que yo llevo a mi vida diaria para ser un buen cristiano, para ser un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo, para ser un buen siervo de Dios, para ser un buen hijo de Dios? ¿Cómo se explica que a veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nuestro comportamiento es totalmente contrario a aquello que decimos? Dice por allá en Mateo capítulo 5, versículo 16, dejen que por vuestras buenas obras los que no conocen a Dios, los gentiles, den gloria a Dios por nuestras buenas obras. Primera de Pedro 3:13. ¿Quién os hará mal si os afanáis por el bien? Cuán importante es ustedes y yo afanarnos a hacer el bien. Como dice también allí en Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al 10, que tenemos que hacer bien a todos y siempre. Muchas de las veces el bien que hacemos a otra persona es ir llevando a la Santa Misa, ir llevando a un sacerdote a un enfermo que no puede moverse, que está muy lejos, llevar a un ministro de Eucaristía a una persona que necesita recibir la Eucaristía. Preocuparnos por los demás. A veces nos encerramos solamente nosotros en el yo esto, yo aquello. Pero no decimos que amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos de ayudar a nuestro prójimo?
A veces somos metiches, nos metemos en asuntos que no nos conviene de nuestro prójimo, pero cuando toca ayudarlos espiritualmente, ahí al parecer todos estamos ocupados. El Señor se puso a enseñarles muchas cosas. Por eso ustedes y yo tenemos que aprender del Señor muchas cosas para que luego a nuestra familia, a nuestro hogar, ustedes y yo, podamos enseñarles aquello que de Cristo aprendemos. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos pues para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprar algo de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Ir a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. El Señor les manda a ver cuántos tienen. Ellos no adivinan. A veces nosotros en la vida vamos solamente con lo que me viene a la mente. Dice que ellos se fueron y se cercioraron. Si ustedes y yo fuéramos así de prudentes antes de tomar cualquier acto, cualquier acción en nuestra vida, muchas cosas, especialmente problemas o dificultades, podríamos nosotros evitar. ¿Por qué a veces surgen los problemas? Porque nosotros no somos prudentes. Allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice que le tenemos que pedir al Señor la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, para así entender el temor de Dios. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para aprender a hacer, a actuar con sabiduría. Y no porque el Señor nos dé sabiduría, nos quedamos más por lo demás. Dice por ahí en Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, que pida, que el Señor le da generosamente y sin echarle nada en cara. Pero cuando el Señor nos dé esa sabiduría, tenemos que nosotros, como dice 1 Pedro 4:10, poner al servicio de los demás aquella gracia que de Dios hemos recibido. No hacernos los muy o pensar que somos superiores a los demás. Siracides capítulo 3, versículo 18 dice: mientras más grande seas, más debes humillarte. Y miren, ellos fueron prudentes, se fueron y se aseguraron cuántos panes había, cuántos peces había, que después que se cercoriaron, vinieron a decirle al Señor. A veces, ¿cuántos de nosotros vamos ahí nada más diciendo lo que nos viene a la mente? Hablamos lo que pensamos y no pensamos lo que hablamos. Eso sucede. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. El Señor les mandó que se acomoden por grupos para repartir el pan. Muy importante. Y tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran también. Repartió entre todos los 2 peces. Aquí hay algo sumamente interesante para que ustedes y yo entendamos. Dice, tomando Jesús los panes y los 2 peces que hizo, pronunció la bendición. ¿Cuán importante una enseñanza para la casa? ¿Cuán importante es ser agradecidos por los alimentos que nos servimos diario? A veces hay tanta gente que le gusta pantallar y siempre están subiendo a las redes sociales que están comiendo hoy sin darse cuenta que en el mundo hay personas que desearían comer, aunque sea un poquito de ese platillo que suben, por apantallar. ¿Y para qué hacen eso? Para que la gente, oh, mira, Petronila o Petronilo, cómo banquetea, qué belleza. No se dan cuenta que en el mundo hay personas que también lo tienen y que desearían agarrar siquiera algo lo que cae de su mesa.
Eso no es correcto. Si el Señor te ha bendecido, sírvete. Y si puedes compartir, comparte con el necesitado. Pero como decía Jesús allá en Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 6, que no seamos como los fariseos que les gusta hacer algo y andar trompeteando. Miren lo que yo estoy haciendo ahí por el Facebook y por redes sociales, solamente para que la gente te vea. Ahí ya recibes tu recompensa. Pero cuando tú haces algo, dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y eso queda entre ti y el Señor. El Señor te va a recompensar y te va a recompensar grandemente. Entonces Jesús, él toma los panes, toma los peces y pronuncia la bendición. ¿Cuántos de nosotros le enseñamos a orar a los niños en la mesa? ¿Cuántos antes de tomar los alimentos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos después? ¿Cuántos somos agradecidos? ¿Cuántos esposos somos agradecidos con la esposa que cocina los alimentos y le damos las gracias? O viceversa también, porque los hombres también cocinamos. ¿Cuántos hijos son agradecidos con sus padres que le dan los alimentos y nunca son agradecidos? A veces hasta botan la comida sin vergüenzas. Y en el mundo hay gente que necesita y quisiera, poniendo las manos, comiera eso que algunos botan. Y hay algunos padres y madres que son cómplices y le dejan que haga así. Y eso no es correcto. El niño se va mal acostumbrando, aprendiendo a comer solo lo que él quiere y no come lo que hay. Tiene que comer lo que hay. Esto hay y esto se come. Imagínense si le empezamos a dar Imagínense que la gente hubiera dicho, no, Señor Jesús, a mí no me gusta el pan ni el pescado. A mí me gusta una chuletita, me gusta un bistec. Imagínense. Hay que tener humildad y ser agradecidos. Y cuando Jesús toma los panes, toma los pescados, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición. Eso también para nosotros significa el anuncio de la Eucaristía, que Él se va a entregar a sí mismo, va a dar su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos vida eterna. En San Marcos capítulo 14 del versículo 22 en adelante dice, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces aquí vemos como Jesús, levantando los ojos, pronunció la bendición, igual que aquí. Y en la última cena, igual que cuando toma los panes y los pescados, pronuncia la bendición. Allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 42 al 44, el profeta Eliseo, también él hizo una multiplicación de panes que avanzó para 100 personas. Jesús es mucho más que un profeta, es el Hijo de Dios. Él dice que comieron 5,000 personas, y eso solo hombres, sin contar los niños, las mujeres, y todos los que estaban ahí. O sea, muchas personas. El 1,000 no es literal, es simbólico, que significa muchas personas, o sea, muchísimas. ¿Okay? Y muy importante, Jesús, Él no le da Él directamente a la gente. Tengan esto en cuenta. Jesús mandó a la gente que se sienten en grupos de 100 y de 50. Jesús directamente, Él no le da a los grupos. Él no dice, a ver, venga uno del grupo de ahí y tome esto y reparta en su grupo. Usted ve, no. Vamos a ver cómo sucede. Esto es muy importante. Dice,
Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. ¿A quién daba Jesús? A los que estaban con él, a sus discípulos, para que ellos repartieran a los demás. Jesús no dio directamente a los grupos. O algún representante del grupo no dijo, Señor, en mi grupo voy a mandar yo y dame a mí, yo le reparto a ellos. No, Jesús le dio a sus discípulos para que ellos repartan a la gente. Para nosotros esto es un anticipo de la última cena, cuando Jesús establece los sacerdotes a manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, como dice Marcos 14:22. Él tomó pan y tomó vino y dijo, este es mi cuerpo. Luego cuando tomó la copa dijo, este es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Entonces él se le encargó eso a los discípulos, a los apóstoles de él, no a cualquier persona. Por eso, para terminar y para que comprendamos un poco con más claridad, quiero leer con ustedes Hebreos capítulo 9, versículo 5. ¿Por qué les leo esto? Porque muchos que se salen de la Iglesia Católica, la única que fundó Jesucristo, dicen, me voy al culto, voy a darle al sacrificio del Señor, al sacrificio. Vamos a ver de qué consiste el culto para que nunca caigan en esa falacia, en esa mentira, en esa vana palabrería. Miren, vamos a ver de qué consiste el culto. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 del versículo... vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Hebreos capítulo 9. Del versículo 5 en adelante. Encima del arca, los 2 querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es el momento de hablar de todo ello en detalle. Aquí, versículo 6. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Instaladas así están estas cosas, instaladas así están cosas, instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del sacerdocio. Otra vez, dice, instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del sacerdocio. ¿Y qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía ¿qué? Los sacrificios. Otra vez les voy a leer Hebreos capítulo 9, versículo 6 y luego les explico. Dice, instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para ofrecer las funciones del culto. ¿Han escuchado a alguna persona que dice, me voy al culto, al culto? Ni saben lo que están hablando, con todo respeto. El culto es ofrecido, para que haya culto, tiene que haber el sacrificio. El sacerdote entra a ofrecer ¿qué? El sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Para nosotros en el nuevo pueblo de Dios. Lucas 22, 19 a 20. Tomó el pan y se lo entregó a sus discípulos. Dijo, coman de este pan que es mi cuerpo. Luego tomó la copa. Tomen esta copa que es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Jesús le dio una orden a sus apóstoles de hacer esto en memoria mía. ¿El sacrificio de qué? De la nueva alianza. Entonces el sacerdote ofrece el sacrificio de la nueva alianza. Para que haya culto, tiene que haber sacrificio. Para que haya sacrificio, tiene que haber sacerdote. O si no, es simplemente una obra de teatro. Me voy al culto. Hay un par de sentimentalismo y abrazos y así, emociones
no hay sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, no hay sacerdote. Entonces es un culto falso. Para que sea un culto verdadero, tiene que haber sacrificio. Y para que haya sacrificio, tiene que haber sacerdote, a manera de Melquisedec, a manera de Jesucristo, que es sacerdote, a manera de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda siempre alimentarnos de la Santa Eucaristía, que tengamos mucho respeto, mucha reverencia, que recibamos siempre con amor la Santa Eucaristía, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo vivo y glorioso, nada de ningún símbolo. Dice Jesús, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ustedes y yo recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Juan 6:56 dice, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces ahí sí podemos decir, llenos de alegría y de amor, como dice en Gálatas 2:20 San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, porque estamos en una unión común con Él a través del sacramento de la Eucaristía. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, les agradezco que hayan estado aquí en la reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.